porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuet y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y doy gracias a Dios por la oportunidad de continuar con el tema que estuvimos hablando anteriormente acerca de lo que nosotros podemos encontrar en la presencia de Dios. Y bueno, hicimos una introducción un poquito larga porque sí era importante el ver lo que algunas escrituras de las que habla la palabra de Dios, en donde nos hace ver la escritura que acerca de la necesidad de acercarnos a Dios. Empezamos hablando con una escritura que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, 7 también por ahí, donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos exhorta la escritura a acercarnos a Dios. Y vimos también una escritura del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 9, si mal no estoy, donde está diciendo él, está hablando con Dios y dice: con toda mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y aquí nos muestra el deseo de ese hombre, de esa persona, de buscar a Dios, ese anhelo por estar en su presencia. Y cuando una persona ha experimentado la presencia de Dios, ¿sabes una cosa? No hay otro lugar mejor en donde uno puede estar, ni donde uno quiere estar, porque no hay como estar en ese lugar secreto donde Dios nos está ministrando a nosotros y donde el Espíritu Santo a través de nosotros le está ministrando al Padre, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué hermoso es estar hablando de la presencia de Dios. Y también estuvimos viendo algunas escrituras en los Salmos donde el salmista nos exhorta a buscar a Dios. Dice: buscad a Jehová y su poder. Dice: buscad siempre su rostro. Es importante que siempre tomemos el tiempo para buscar a Dios. Y vimos también una escritura donde el Señor Jesucristo nos asegura que si nosotros nos acercamos a Él, Él no nos va a rechazar. Hay personas que han buscado a otras personas y han sido rechazadas por Él y por esas personas. Y sabes, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo es el único que no nos puede fallar, que si nosotros nos acercamos a Él, no nos va a rechazar. Yo creo que cada uno de nosotros en alguna manera hemos experimentado algún rechazo de alguna persona en muchas maneras, ¿no? A veces se va uno a la cuestión sentimental en una relación o algo, pero no simplemente me refiero a eso, sino hay muchas maneras en las que puede haber rechazos. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Que Él en el capítulo 6, versículo 37, si mal no estoy ahí, en el Evangelio de Juan, nos dice que dice: todo lo que el Padre me da a mí, dice, vendrá a mí. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice: y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ya partiendo de esto, tenemos la seguridad de que vamos a ser aceptados por el Señor si nosotros simplemente tenemos la humildad para acercarnos a Él. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice: te alabo, oh Señor, del cielo y de la tierra. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo lo pueda revelar, lo quiera revelar, ¿sabes? Pero termina diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Dice, venid a mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es una condición para que tú puedas llegar a la presencia de Dios y estar ahí con Él. Tenemos que hacer a un lado nuestro yo y acercarnos a Él con un corazón humilde para poder ser ministrados por el Señor. Y ahora en este programa, en este segundo programa de esta serie, yo quiero decirte cosas que vamos a empezar nosotros a ver cuando estamos ahí en esa presencia de Dios. Y yo quisiera ahora sí que fuéramos ya a entrar después de esta introducción que dimos en el primer programa, que vayamos a ver lo que nos dice la Escritura aquí. Quisiera que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, vemos ahí una historia muy bonita, muy conocida por todos los cristianos que leen su Biblia con cierta frecuencia, y vemos ahí lo que está diciendo la palabra de Dios. Está hablando de Zaqueo. Dice que, bueno, a grandes rasgos dice que Zaqueo era un hombre bajito de estatura, pero él deseaba conocer quién era el Señor Jesucristo. Primero dice que era un hombre rico, dice que era jefe de los publicanos rico, y él ansiaba ver quién era el Señor Jesucristo, pero como era bajito, dice la Biblia que se subió a un árbol sicómoro, dice, para que al pasar el Señor Jesucristo por ahí, él podría verlo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que, mira, el Señor sabe cuando tú lo andas buscando, porque dice que iba pasando el Señor Jesucristo, dice que levantando la vista, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Y dice que, bueno, se presentó el Señor Jesús ahí en la casa y hubo un banquete por ahí. Y claro, como siempre, pues hay personas lo empezaron a criticar. Personas te van a empezar a criticar cuando tú te empieces a acercar a Dios. Eso es normal, que no te vaya a sorprender. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Entonces, dice que alegrados, dice, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, es muy probable que gente te va a criticar, pero mira, no te importe, porque es algo glorioso que tú vas a encontrar cuando tú busques al Señor. Dios te va a bendecir, vas a ser bendecido, Dios te va a cambiar, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, vas a ver cosas que vas a encontrar en su presencia. Aquí las vamos a ver ahorita. Y mira lo que dice aquí, dice aquí que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado, o sea, el Señor Jesucristo, a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira nada más lo que sucede cuando hay una convicción tremenda, cuando tú conoces a Jesús. Y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Vino a buscarnos a nosotros y a salvarnos, porque dice la Escritura que estábamos perdidos. Pero cuando alguien nos habló del Señor Jesucristo, alguien nos dijo que había un lugar donde se compartía la palabra de Dios, y fuimos a ese lugar. Fuimos lo suficientemente humildes para ir y escuchar algo de Dios ahí, encontrarnos con ese Dios misericordioso y bueno. Y encontramos a Jesús, y encontramos esto que encontró Zaqueo aquí. Y el Señor lo dijo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque tuvo fe en Jesús. Y sabes, lo primero en lo que yo puedo enfatizar cuando nosotros nos acercamos a Dios, ahí encontramos la salvación a nuestras almas. La salvación, ahí encontramos nosotros la vida eterna que nosotros tanto deseamos. Porque te voy a decir una cosa, tú no quieres saber lo horrible que es estar en la ausencia de Dios. Y
quizás no has experimentado la bendición de estar congregándote con hermanos cristianos a estudiar la palabra de Dios, a conocer más de Dios, pero yo quiero decirte que si tienes la suficiente humildad para hacerlo y acercarte a Dios, mira, aprenderás cosas que ni siquiera has imaginado. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 2, versículo 8 y 9, si mal no estoy por ahí en 1 Corintios, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos, para los que le hemos buscado. ¿Sabes? Cosas que ni siquiera te has imaginado encontrarás en la presencia de Dios. Y aquí nos está diciendo que la salvación llegó a Zaqueo, cuando Zaqueo andaba ávido por conocer a Dios, porque vemos que hasta tuvo que subirse a un árbol. Quizás tú no tengas que subirte a un árbol, quizás tú te han invitado para que asistas a la iglesia, para que acompañes a algún hermano que te ha invitado varias veces. ¿Sabes? Acude, ven, para que tú encuentres esta salvación de la que dice la palabra de Dios en el Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de llegar al Padre. No hay otra manera de conocer a Dios. Entonces es a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué encontramos en su presencia? Esta es la continuación del primer programa que grabamos para que todos podamos ver lo que dice la Escritura, que nosotros podemos encontrar en su presencia. Y aquí vimos lo que podemos checar aquí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, cuando estamos hablando de Zaqueo. Y vemos nosotros en Isaías 45, 22. Isaías 45, 22, el primer libro de los profetas mayores, ¿sí? Capítulo 45, 22. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira qué tremenda palabra. O sea, Dios nos está diciendo, o sea, que lo miremos a Él. Tú no puedes mirar a alguien si tú no estás en la presencia de esa persona. Yo estoy aquí en este lugar, no puedo ver a un hijo mío que está muy lejos. No lo puedo ver porque no estoy en la presencia con Él. No tengo su presencia aquí conmigo. Si yo quiero tenerlo a Él, hablar con Él, estar en su presencia, necesito ir a buscarlo a donde Él está y entonces sí poder tener comunión, poder tener un compañerismo con Él. Entonces aquí nos dice, mirad a mí, no que miremos a otra persona. Dice, mirad a mí y sed salvos. Entonces, algo que nos está mostrando la Escritura que nosotros podemos encontrar en su presencia es la salvación a nuestras almas. Y otra cosa que podemos encontrar nosotros también en su presencia es nuestro sustento diario. Nuestro sustento, yo creo que en algún momento todos hemos sentido hambre física, un hambre natural. Necesitamos comer, alimentar nuestro cuerpo. La Biblia dice que el hombre está formado de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida que Dios puso en cada uno de nosotros. Nuestra alma son los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto. Y el cuerpo pues es este estuche donde mora el espíritu y que tiene un alma, esos sentimientos y esas emociones. Y este cuerpo hay que alimentarlo. Y cuando nosotros encontramos muchas veces, yo creo que hemos estado en una situación en la que hemos sentido esa hambre natural y quizás ha sido en ocasiones tan fuerte que hemos tenido que buscar a Dios para encontrar esa bendición, para poder nosotros tener ese alimento que necesitamos, ¿verdad?, en nuestras alacenas. Y es algo que nosotros podemos ver aquí en el Evangelio de Juan, en el versículo
capítulo 6, versículo 35. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Capítulo 6, versículo 35. Dice la Escritura, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si es cierto, la Escritura tiene un sentido espiritual, todo lo que la Escritura dice, pero también tiene un sentido literal. Y debemos de checar nosotros para comprenderla, para poder discernir la palabra de Dios. Tenemos primeramente que estudiarla, estudiarla mucho, leerla mucho, meditar mucho en la Escritura, meditar mucho en las cosas que leemos aquí, pero también que nosotros, para que nosotros lleguemos a ser personas maduras que pueden tener la capacidad de discernir la profundidad que hay en la palabra de Dios. Si mal no estoy, en el capítulo 5, versículo 14 del libro de Hebreos, dice la palabra de Dios, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios lo más que podamos para que nosotros podamos tener esa capacidad esa capacidad que solamente el bendito Espíritu Santo nos puede dar para discernir la palabra de Dios y poder entender mejor la palabra de Dios y poder sacar el mejor provecho posible para nuestras vidas. Entonces aquí está diciendo, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo, donde podemos ver nosotros en el capítulo 6, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Me encanta este libro de Mateo, me fascina este evangelio, es muy bonito, muy claro, muy fácil de entender, habla de las cosas naturales con mucha frecuencia. Aquí el Señor usa cosas naturales para mostrarnos cosas espirituales, y aquí nos está diciendo el Señor, voy a leerlo todo porque la verdad que es muy bonito, me gusta este pasaje desde el versículo 35 en el capítulo 6 del libro de Mateo. Dice, por tanto os digo, está hablando el Señor Jesucristo, está con letras rojas aquí en mi Biblia. Si tu Biblia tiene letras rojas ahí, son palabras textuales del Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios, dice, por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, dice, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está preguntando. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, yo estudié agricultura y bueno, tengo un negocio donde vendo semillas, agroquímicos y todas esas cosas, y los productores, los que siembran sorgo, que es el cultivo sorgo y maíces, que es lo que más se siembra aquí en la zona donde estamos ubicados, las personas tienen problemas con los pájaros porque se convierten en una plaga, porque no te imaginas lo que merman sus cosechas, porque van y comen el fruto de lo que ellos sembraron. Pero las aves, digo, yo a veces pienso y a veces ellos andan buscando algunos híbridos, algunas semillas que producen granos que a los pájaros no les gustan porque tienen cierta sustancia que conozco el nombre, pero nada más te hago mención, ciertas sustancias que no le gustan a los pájaros. Entonces esos sorgos, como no les gustan porque están más amargos que otros, se van a otro lugar a buscar otros sorgos que no están tan amargos como eso. Entonces a veces los productores andan buscando ese tipo de híbridos o de semillas para que sus pájaros no coman eso que ellos sembraron.
Pero a lo que voy aquí nos está diciendo el Señor que los pájaros no tienen cuidado de andar sembrando. Dice, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, aquí nos está diciendo el Señor que no debemos de afanarnos por eso, pero el punto es que nosotros en su presencia encontramos sustento y ahorita lo vamos a ver por qué, porque en su presencia. Y dice aquí, ¿quién de vosotros, dice, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, dice, se vistió así como uno de ellos. Mira, él era un rey y hasta donde sé que dice la Escritura, no ha habido un rey tan rico como él. O sea, el Señor le dio mucha sabiduría, que fue lo que él pidió a Dios, y Dios le dio sabiduría y muchas otras cosas más que añadió a esa sabiduría que él deseaba de parte de Dios. Y dice aquí que, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Todavía no llegamos al punto. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no tienen pacto con Dios, dice, buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y mira, aquí es donde está el punto de su presencia, lo que encontramos en su presencia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes? El reino de Dios, yo estuve investigando, estuve checando lo que quería decir también el reino de Dios en algunas partes de la Escritura, en una concordancia. Lo que quiere decir eso en el original del griego, y cuál sería mi sorpresa, que el reino de Dios quiere decir el cimiento del poder. Entonces, si nosotros buscamos ese cimiento del poder, o sea, no hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar ese poder del que habla, de ese poder que solamente Dios tiene. Entonces estamos hablando de que nosotros podemos encontrar en su presencia sustento. Dice, si buscamos el reino primeramente, porque dice primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, estas cosas os serán añadidas. Entonces, nos dice qué es lo primero que tenemos que hacer. Lo vimos en las Escrituras pasadas, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como dice el libro de Santiago. El salmista nos dijo, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Es importante que nosotros busquemos a Dios, y hemos estado hablando de algunas cosas que nosotros podemos encontrar en su presencia. Estuvimos hablando que en su presencia podemos encontrar la salvación a nuestras almas. Lo vimos en Isaías, en Lucas. Vimos también ahora que nosotros podemos encontrar sustento en su presencia también si nosotros buscamos al Señor Jesucristo, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros buscamos esa presencia gloriosa de Dios. Y mira, yo quisiera, antes de terminar esta sección de esta serie de programas en las que vamos a estar hablando acerca de lo que nosotros encontramos en su presencia, yo quisiera hacer un paréntesis para decirte que, mira, no tienes que esperarte más tiempo para meterte en su presencia. Ahorita, en este momento, ahí donde tú estás, tú puedes acercarte a Dios. Tú puedes empezar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en este momento. La Escritura dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Acércate a Jesús. Yo quiero hacer una invitación para que a partir de este momento tú empieces a tener una comunión con Dios.
diferentes, que si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, mira, no quiero dejar pasar esta oportunidad, no dejes que se pase este momento, porque las cosas van a cambiar a partir de esta hora, a partir de este momento todo va a cambiar. Si tienes la suficiente humildad para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tú dirás, bueno, ¿cómo lo puedo aceptar? Es muy sencillo, solamente repite conmigo estas palabras, que son simples, pero si salen de tu corazón con toda sinceridad, mira, ¿sabes qué? Estas palabras te van a salvar, te van a liberar, te van a salvar tu vida. Repite conmigo de tal manera que te puedas escuchar en esta hora. Con todo ojo cerrado y frente inclinada, repite conmigo: Dios Todopoderoso, te doy gracias por el Señor Jesucristo, que tú enviaste a morir por mis pecados. Gracias, Jesús, por haber subido a la cruz y derramar tu sangre para que mis pecados pudieran ser lavados. Señor Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo te pido que me salves, que me liberes, que me prosperes y que me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Le doy la espalda al mundo y te sigo a ti. Y gracias por esta bendición de conocerte. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No te tienes que preocupar por tu pecado pasado. El Señor Jesucristo ya lo lavó con su sangre. Tú eres salvo. Tú ahora eres libre. Tú ahora estás bendecido. Tú ahora eres un hijo de Dios. Tú ahora tienes derecho a todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla el número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabras y